El día de hoy vamos a escuchar esta charla acerca de cómo preparar un elevator pitch. Mi nombre es Catherine Villacorta, yo soy Lead Designer dentro del equipo de Experience Design aquí en Everis NTT Data. Y hoy les voy a hablar acerca de este tema que nos va a ayudar mucho a poder enfocarnos y a centrar lo que es nuestra propuesta de valor, cómo la vamos a presentar. Es importantísimo poder entender a veces cómo lo vamos a mostrar. Y para eso nosotros pues vamos a necesitar una estructura, pero también hay que entender cómo poder explicarlo. Entonces es importante definir cuál es el problema que vamos a resolver. ¿Sí? Necesitamos un contexto y necesitamos definir cuál es ese problema. La reformulación del problema es sumamente importante para tener un camino y un objetivo a seguir. Hay que compartir cuáles son nuestras observaciones, nuestras investigaciones, de repente usar gráficos, algo que nos puede ayudar a sustentar cuál es esa existencia, esa problemática y esa necesidad que hay en el sector. Y aquí nos ayuda mucho lo que es un concepto clave que se llama storytelling. Nos va a ayudar a contar una historia que nos va a enganchar con el tema y al público. El problema a resolver, la forma más adecuada para poder estructurarlo y nosotros también para captar cada una de las aristas necesarias es completando un cuadro que nos va a representar lo que es. ¿Qué es el problema? ¿No? ¿Es un problema real? ¿Ha sido validado? ¿Quién tiene este problema? ¿No? ¿Cómo es que estamos viendo? ¿Cómo es que está realizándose este problema? ¿Cómo lo está llevando esta persona? ¿Dónde es que está ocurriendo este problema? ¿Qué cosa es lo que sucede para que esto sea ese problema? ¿Cuándo es que ocurre este problema? ¿Ocurre en un punto clave? ¿Ocurre en alguna sección o en alguna faceta del proceso? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo está llevando esta parte del problema? De hecho, ahí ya llegamos al cómo se manifiesta. ¿Qué cosa es lo que hemos visto? ¿Cómo se está dando? Hay que entenderlo y conceptualizarlo. Y el por qué. ¿Por qué realmente esto es un problema? ¿Significa realmente algo de relevancia para poder ser resuelto? Hay que ir validando todas estas partes y escuchar y contar, generar ese contexto para poder entender cuál es ese flujo de usuario que deberíamos de seguir y construir para generar una viabilidad adecuada para el negocio. ¿Podemos describir nuestra solución en una oración? Si no lo podemos, pues vamos a hacer el ejemplo con esta pequeña práctica de lo que se llama el Solution Statement. ¿Sí? Aquí vamos a tratar de centrarnos en el problema de, ¿cuál es ese problema? Describirlo. ¿Afecta qué cosa? El impacto que genera este problema. El impacto que genera es cómo son afectadas las personas por este problema. Una adecuada solución sería el beneficio que esta propuesta de solución está otorgando. Este es un pequeño cuadro para poder explicar adecuadamente todo el contexto del problema y todos ponernos de forma estándar en lo que estamos realizando. ¿Quiénes son estos usuarios de los que acabamos de hablar que tienen este problema? Acá podemos señalar lo que son arquetipos, podemos señalar lo que son user personas, los buyer personas. ¿Quién es esta persona en realidad que nosotros tenemos que conocerla, saber más allá de cuál es su edad, cuál es su género? Hay que entender algunas características, sobre todo cualitativas. ¿Cómo se comporta? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su proceso de aprendizaje? ¿Cómo es que interactúa? Y más aún, si encontramos algún tipo de activo que se relacione con nuestra idea, con nuestra solución, poder entender cómo es que estas personas se interrelacionan. De estos usuarios pueden existir distintos tipos de usuarios. Usuarios que están en el medio y usuarios extremos. Hay que identificar en cuál de ellos nos vamos a enfocar para acciones prácticas de lo que va a ser este MVP, esta propuesta mínimo viable. ¿Cuáles son las necesidades que este usuario tiene? Y aquí no es solamente decir, yo encontré que esta persona tiene este problema y bueno, pues va a necesitar hacer ello. No, necesitamos una estructura un poquito mejor organizada, ¿no? Y a esto nosotros le conocemos como el User Need Statement. ¿Cuál es esa definición de necesidad? Y normalmente cuando ya conocemos al user persona, colocamos el usuario, la necesidad y cuál es ese insight.
Recordemos que el insight es una verdad oculta, algo que puede ser más allá de una observación o más allá de un hallazgo. Algo que está allí, no necesariamente es explícito, pero se entiende que debido a eso se tiene ese gran dolor o eso es a lo que aspira en cuanto a la necesidad que se tiene. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo y tiene que ser no necesariamente completamente fancy o fabuloso, ¿no? Pero sí tiene que ser muy concreto para poder entender cuál es el camino que estamos siguiendo. También es importante lo que es el feedback. ¿Qué pensarán nuestros amigos? ¿Qué pensarán nuestros familiares cuando nosotros generemos este prototipo, cuando nosotros mostremos lo que estamos haciendo? Podemos hacer pruebas rápidas, ¿sí? Sobre todo de cara a generar un pitch, hay que practicarlo. Tenemos poco tiempo para dar un gran impacto. Entonces, probemos con ellos, hagámoslo corto. ¿Cuál es el problema o el punto de dolor en el que nos vamos a enfocar? ¿Quiénes son estos usuarios a los que vamos a tratar de ayudar? ¿Cómo tu solución puede mejorar las vidas? Más aún, si encontramos a los usuarios que son el target objetivo, probemos con ellos, porque eso nos va a ayudar a tener un buen testeo y recibir ese feedback o retroalimentación que tanto estamos buscando para generar pequeñas mejoras. También es importante reconocer quiénes son los partners asociados, tanto al evento como también con los partners que nosotros podríamos trabajar o con los que trabajamos. Aquí es en donde nosotros tenemos que ver a los jurados quizás un poco más allá de solamente las personas que van a evaluar nuestra propuesta, sino cuál es su background, de dónde vienen, qué cosa es lo que hacen, cuál es su especialidad. Es importante conocer a estas personas y también a los mentores, de modo que podemos extraer información de ellos valiosa en cuanto a lo que podrían ser mejoras o también posibles inversiones a futuro, ¿no? Así también encontramos inversionistas ángeles. Y muy importante, hay que considerar que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para poder llegar a la etapa del pitch, pero también es importante ver qué cosa realmente es necesario presentar. Todo lo que hemos hecho se va a entregar en una carpeta a las personas evaluadoras, pero ciertamente no toda la información se puede recapitular en un espacio pequeño, que normalmente un pitch puede ser de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, dependiendo del caso. Esto debe ser concreto y estructurado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que considerar que debería ser una historia directa, ideas planteadas con sustento, que pueda resolver el problema del usuario, cuál es la propuesta de valor, cuál es la viabilidad de la implementación. Estos consejos se los damos de modo en que les puede ayudar mucho a cómo estructurar lo que va a ser muy probablemente un video pitch o un pitch de presentación, ¿sí? Esto nos va a ayudar a centrar y poder vender esa gran idea, ese gran proyecto, esa solución que están construyendo. ¿Cómo hago la producción de este video? Bueno, la idea de este video es que sea simple, es que sea sencillo, fácil de generar, fácil de estructurar, pero lo que más importante va a estar ahí es el contenido. Más allá de repente de un código que podamos mostrar, aquí importante es dar a entender el problema, el usuario, la necesidad, la propuesta de valor, cuál es la solución. Todo esto en un pequeño pitch de 3 minutos, normalmente a modo de video, van a ayudar a que tu solución resalte en comparación a las del resto de los equipos. Aquí es muy importante ser creativos, tener un buen storytelling, una guía o un script que te pueda ayudar a contar esta historia. Y puedes utilizar herramientas simples. Puedes generar un video desde la propia aplicación de PowerPoint utilizando diapositivas, como también podrías utilizar la misma aplicación que viene dentro de las computadoras. Y ahora, ¿cuál es la estructura de un pitch perfecto? La estructura de un pitch perfecto tiene 10 puntos a seguir. Normalmente vamos a presentar primero lo que es el video para ser tomados en cuenta. Una vez que pasemos generalmente a la final, vamos a tener un tiempo adicional para poder estructurar nuestra exposición del pitch perfecto. Más allá
del video que ya tiene el contenido, hay que tomar también en consideración estos puntos para poder agregarlos. Pueden ser tanto en el video de presentación como también de forma agregada en el sustento al momento de exponerlo como finalistas. El pitch en este caso puede durar entre 3 a 5 minutos y va a constar de 10 etapas. La primera es la introducción. Hay que presentarse, utilizar un gancho para llamar la atención. En segundo lugar, la presentación del problema. Deja bien claro qué necesidad has detectado, cuál es esa necesidad del usuario que debemos de resolver. Como punto 3, ¿cómo vas a satisfacer esa necesidad existente? Hay que aprovechar para poder explicar cuál es tu producto y cómo soluciona el problema. Como punto 4 es el tamaño del mercado. ¿Cuál es este público? ¿Cuál es este mercado? ¿Cómo me voy a enfocar en ellos? Y más aún, si puedo tener datos del mercado, cómo está creciendo. Como punto 5, ¿por qué ahora? Porque este es el momento en el cual nosotros vamos a generar esta solución. Aquí es importante hablar de tendencias que están ocurriendo en el mercado. Últimamente está muy de moda, por ejemplo, un sector. Últimamente está dando la hora esto. En otros países referentes está dando esto. Nosotros podremos aprovechar eso en explicarlo y poder pues señalar por qué es que esto debería de generarse ahora. ¿Por qué? Como punto número 6 tenemos la diferenciación de los competidores. ¿Qué me hace a mí distinto de la competencia? ¿Qué hacemos nosotros para poder estar posicionados de una mejor manera? Como punto número 7, el modelo de negocios. ¿Cómo vamos a ganar dinero? Esa generación de dinero, la facturación, cómo vamos a ver cuál es el margen, los precios, el producto que se va a poner. Voy a tener distintos precios, distintos productos, descuentos, promociones, la idea de la generación del plan de negocios. Aquí podría ser bueno utilizar un Business Model Canvas, por ejemplo. Como punto número 8 tenemos las métricas. La facturación, el coste por adquisición de cada cliente, el lifetime value, el crecimiento de los usuarios, cuántos usuarios activos voy a tener dentro de una plataforma, cuántos usuarios voy a tener dentro de mi local. Las métricas son sumamente importantes porque me ayudan a generar lo que es la estimación de la demanda y con esta poder tener una idea de cuánto yo podría facturar con este producto que estoy generando, con este servicio que está iniciando, ¿sí? Con esta idea de negocios que estoy proponiendo a lanzar. Como punto número 9, explica quién eres. Las personas que impulsan un proyecto son lo más importante. Son lo más importante dentro de lo que es presentar el pitch, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están detrás de todo esto? Nombres, expertise, si han tenido experiencias laborales, si han tenido experiencias en otros startups, si han tenido experiencias en ese rubro o sector. Y si tenemos pues algunos compañeros o socios que de repente también apoyan el proyecto. Por último, como número 10, tenemos el roadmap o la ruta a seguir y los datos financieros. ¿En qué punto del proyecto nos encontramos? ¿Estamos en un inicio? ¿Tenemos algún tipo de capital semilla? ¿Estamos en la idea de la servilleta de repente? ¿Cómo se está generando? ¿Hemos pasado por algún proceso de incubación? ¿Hemos ganado algún tipo de concurso? ¿Cuál es nuestro camino y nuestra línea a seguir? ¿Hasta qué momento? ¿Sí? Esto es sumamente importante porque nos ayuda a alinear cuáles son los hitos para los próximos meses a seguir y también demuestra que tenemos una idea concreta en que queremos desarrollar este proyecto. De modo que muchas personas podrían entusiasmarse a poder contribuir en el seguimiento de esta idea. Algunos puntos claves que me gustaría contarte, y son puntos de interés sobre todo, cuando uno está exponiendo y luego vienen las preguntas, ¿sí? Aquí es bueno tener 3 diapositivas clave, 3 diapositivas adicionales a las que estamos presentando si no tuvimos el tiempo de explicarlos, ¿sí? Y aquí decíamos, ¿quién es la trayectoria?
¿sí? Es recordarles quiénes están allí presentes. Podemos tener tal vez un tiempo para poder decir, somos tales personas, pero queremos exponer mejor el producto. Pero igual siempre va a salir la pregunta, ¿no? ¿Quiénes están apoyando? Tener una diapositiva adicional que ayude a poder expresar quiénes están detrás, quién es cada miembro, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus conocimientos. Los inversores actuales también, los socios estratégicos, las incubadoras, aceleradoras, inversores que están pasando por el proceso con nosotros. Y súper importante, diapositivas adicionales acerca de métricas de negocio, investigación del mercado, KPIs, métricas del proyecto básicamente que son críticas o que deberían de ser buenas y referenciales para poder sustentar la veracidad de nuestro proyecto, ¿sí? Datos objetivos, cosas que nos ayuden a decir este proyecto es viable, este proyecto puede tener un crecimiento exponencial a futuro y que la facturación y la evolución estimada hablen por sí solos. Como bonus adicional, esto ya es recordar, hay que superar las dudas incómodas. Siempre van a existir dudas, sobre todo cuando estamos proponiendo una nueva idea o solución, o en todo caso, inclusive cuando estamos yendo a generar un pitch para una startup o solicitar capital semilla, pues las dudas van a existir siempre. Hay que superar esto. Nosotros conocemos nuestro producto, nosotros conocemos nuestro servicio, nosotros sabemos todo acerca de él y podemos sustentar de la mejor forma, ¿sí? Entonces, superemos estas dudas incómodas. Amóldate al público también. Ojo, tú eres el experto, pero eso no significa que las personas necesariamente vayan a hablar el lenguaje técnico que uno puede utilizar al momento de hablar del desarrollo o gestión de algún tipo de tecnología en específico, ¿no? O en algunos casos del rubro. Hay que explicar de manera sencilla y que se entienda. Es decir, hay que hablar en el idioma que las personas puedan entenderlo sin necesidad de dar muchas explicaciones. Por eso es importante también utilizar un storytelling adecuado, el arte de contar historias. Adelántate a las dudas. Siempre es bueno un espacio al final para preguntas del público. Y es aquí donde puedes usar esos slides extra con más información detallada para poder pues mostrar lo que tenemos, nuestro valor agregado, ¿no? Pero recuerda, siempre van a haber preguntas frecuentes, siempre van a haber dudas adicionales. Así que estate preparado para ello, piénsalas, anda probando, anda testeando con diferentes personas, tus amigos, tus familiares quizás, para poder sacar cuáles podrían ser esas dudas que podrían preguntarte al momento de exponer un pitch. Usa datos. Usa datos, intenta que tu discurso esté apoyado en datos objetivos que signifiquen tus decisiones. Siempre tendrá más peso datos reales que las opiniones cualitativas, los datos, las métricas. Eso es sumamente importante para generar un adecuado sustento. El video, procura que sea entendible, procura que sea corto y una buena pronunciación. Un script aquí es clave para un correcto storytelling. No necesitamos correr o acelerar la voz al momento en que estamos generando el video. Recordemos que en un video tenemos dos secciones. Una parte en donde nosotros vamos a explicar el video de forma hablada y una parte en donde van a aparecer imágenes de fondo. ¿Sí? Estas imágenes podrían ser propias del producto, podrían ser slides explicativos dentro de lo que vendría a ser una presentación. Todo esto se junta y a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Hay que acotar lo que queremos explicar y de forma reducida. Recordemos, problema, usuario, solución, propuesta de valor para poder exponer pues de forma adecuada nuestro producto o servicio. Por último, el pitch. Preséntate al principio, sustente en el tiempo adecuado, porque recuerda, el inversor invierte en personas, no solamente en el gran producto que podría estar ahí, invierte en las personas que están detrás. Bueno,
eso ha sido todo por el lado de la explicación acerca de cómo preparar un elevator pitch, tanto para lo que es video como lo que puede hacer la sección de la sustentación de un pitch. Espero les haya agradado esta explicación aquí en el University Innovation Summit 2021. Vamos a pasar con algunas preguntas que nos pueden ayudar de repente a entender las dudas frecuentes que se tienen. A ver, ¿qué encontramos por aquí? ¿Cuáles son preguntas que suelen hacer de repente algunos jurados o inversores al momento en que presentamos nuestro elevator pitch? Nos preguntan. Bueno, algunas de estas pueden ser en realidad cómo pensamos obtener el dinero. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir ese paso adelante para poder aclarar esa duda. Y esto es una pregunta bastante típica. ¿De dónde pensamos obtener capital? ¿Sí? Acá tendríamos que identificar cuáles podrían ser esos potenciales socios. ¿Sí? Acá podríamos encontrar tanto desde nosotros mismos con capital propio, bancos, empresas, diferentes áreas, el gobierno, incubadoras. Podríamos encontrar diferentes respuestas, pero tenemos que conocerlas, ¿sí? Algunas pueden estar en propuesta, pero podemos tener ese nexo, ese network, el conocimiento de alguna persona que nos puede ayudar, o de repente ya hemos previamente conversado con ellos y les gusta la idea y podrían apoyar en estas secciones. ¿Qué nos diferencia de la competencia? Es otra pregunta clave para lo que vendría a ser al momento de sustentar un elevator pitch. Y acá es importante porque se está tratando de buscar cuál es ese algo que va a significar te voy a elegir a ti y no al otro grupo o al otro equipo que de repente tiene lo mismo que tú, ¿no? ¿Cuál es ese diferencial que nosotros le estamos preguntando? ¿Cuál es el enfoque que se va dando? Otra pregunta podría ser un poco de no he entendido acerca de la tecnología que tienes. Podría ser un poquito más concreto y aquí es importante testear también nuestro pitch de modo en que nosotros se lo podemos explicar a alguien y que sea fácil de entender. Y esto es algo que va a ocurrir sobre todo cuando estamos hablando de tecnologías disruptivas, ¿sí? A veces es un poco complejo poder hablar el mismo idioma o explicarlo de forma simple. Y para esto, pues, normalmente vamos a tratar de ir por el lado de la comunicación, por el lado de cómo lo entendería un usuario. También otra pregunta es si ya tenemos clientes o por qué alguien querría comprar esto. Ya que es importante poder sustentarlo con información clara y directa, como por ejemplo, ya lo hemos testeado con algunas personas y evidentemente contar cuáles han sido las respuestas, cuáles han sido los resultados. A ver, otra pregunta que podríamos tener por aquí es, entonces, el elevator pitch tiene varios pasos. ¿Qué más nos sugieres a grandes rasgos? Bueno, aparte de seguir la estructura y los pasos, es definir quiénes somos, ¿no? Definir quiénes somos las personas que están aquí, su rol, su ocupación, emprendedor, quiénes están aquí sentados detrás de esta propuesta. Describir lo que hacemos, detallar también, de ser posible, cuál es este cliente ideal, quién es este target, cuál es su punto de dolor, cuál es el problema que tiene. Resaltar también las diferencias o lo que nos hace pues mejor o cuál es nuestra propuesta de valor en realidad. Y además generar un gancho. Necesitamos crear engagement, necesitamos crear compromisos con los usuarios que nos están viendo. ¿Cómo explicamos eso en un pitch? ¿No? Y eso hay que tenerlo claro, hay que escribirlo previamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y por participar de este evento aquí en el University Innovation Summit 2021.
Espero hayan aprendido un poquito más acerca de cómo generar un pitch perfecto y esperamos verlos pronto. Muchísimas gracias.